Buenas tardes, el día de hoy les hablaré acerca de las cimentaciones en las construcciones. ¿Y qué son las cimentaciones? Pues son estructuras que se utilizan para soportar cargas de edificaciones y transmitirlas al suelo de manera segura y estable. Hay varios tipos de cimentaciones y la elección del tipo adecuado va a depender de diferentes factores, entre ellos el tipo de suelo, la carga que va a soportar, las condiciones climáticas donde se va a realizar esta construcción y entre otros factores que van a ser muy importantes para determinar cuál es la cimentación adecuada. Dentro de los tipos tenemos las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. En el caso de las cimentaciones superficiales tenemos la losa de cimentación, la zapata corrida, las zapatas aisladas. Luego, para el caso de las cimentaciones profundas, tenemos los pilotes, entre otros que vamos a ver a continuación. Como ya les había mencionado, en el caso de las cimentaciones superficiales tenemos las zapatas y las losas de cimentación. Las zapatas son placas de concreto que se colocan bajo cada columna de la estructura, que pueden ser aisladas, o sea, una por cada columna, combinadas, una por varias columnas, o corridas, una por toda la longitud de la estructura. Luego tenemos lo que es las losas de cimentación. Igualmente son placas de concreto, pero estas cubren toda la superficie bajo la estructura. Luego tenemos las cimentaciones profundas. En este caso podemos encontrar los pilotes y las tablestacas. ¿No? En el caso de los pilotes son elementos alargados, generalmente de concreto o acero, y estos se van a introducir en el suelo hasta alcanzar una capa resistente. ¿Por qué se utiliza este tipo de cimentaciones profundas a diferencia de las cimentaciones superficiales? En el caso de las cimentaciones profundas se utilizan porque el lugar donde se va a construir su resistencia del suelo se encuentra muy por debajo del lugar donde se quiere realizar la construcción. Entonces, para que puedas encontrar esa capa de suelo resistente que necesita toda estructura para que pueda soportar, ¿no? Para que pueda tener resistencia al momento de construir, es que se colocan o se utilizan ese tipo de cimentaciones, las cimentaciones profundas. En el caso de que la resistencia del suelo se encuentre a pocos metros, entonces se utilizan las cimentaciones superficiales. Como les había mencionado, también tenemos lo que es la tabla-estacas. Estos son elementos planos, normalmente de acero, que se introducen verticalmente en el suelo para crear una pantalla que evite el movimiento lateral del suelo. También tenemos lo que es las cimentaciones semiprofundas, ¿no? Entre ellas tenemos las encepados, ¿no? Son elementos similares a las zapatas, pero son dimensiones mayores y con refuerzo adicional. Se utilizan para soportar cargas más grandes en los suelos menos estables, lo que les había mencionado. Cuando existen estos suelos inestables, eh, es más recomendable y se debe hacer de esta forma, buscar la parte del suelo, la capa que tenga mayor resistencia, y esto va a indicarte realmente qué tipo de cimentación puedes utilizar. Luego tenemos la cimentación flotante o flotante continua. Entre ellas tenemos las losas de cimentación continua, que son placas de concreto que cubren todo el área de la estructura y se utilizan en suelos uniformes y estables. Las cimentaciones de pilotes de barrenos son pilotes excavados con una herramienta rotativa que crea un agujero en el suelo. Tenemos la cimentación atornillada, son pilotes que se introducen en el suelo mediante un proceso de tornillo. La cimentación flotante en arcos de presión. En este caso, los arcos de presión son de hormigón que transmiten las cargas de la estructura al suelo. Eso sería todo. Muchas gracias.